Cuando en AIDA ves una dirección como esta, probablemente piensas que estás mirando en algún lugar concreto de la RAM, algo físico, algo real, pero no lo es una ilusión, y si no entiendes exactamente qué significa esa dirección, nunca vas a entender realmente lo que estás explotando, porque antes de hablar de buffer overflows, rob chains, bypasses de mitigaciones, hay algo mucho más básico que necesitas dominar: cómo funciona la memoria de un proceso, qué es realmente el stack, qué ocurre cuando se ejecuta un call, quién decide cómo se organiza todo esto. Todos los exploits, absolutamente todos, dependen de esto, no empiezan en el payload, no empiezan en el crash, empiezan en cómo está organizada la memoria, y en esta clase vamos a entender cómo el sistema operativo crea un espacio de direcciones exclusivo para cada proceso. Vamos a ver cómo se organiza el layout interno de cada uno de ellos. Vamos a profundizar en el stack, entendiendo qué es el stack frame y cómo funciona una calling convention, porque cuando entiendas esto vas a dejar de empezar a probar cosas a lo loco y vas a empezar a visualizar mentalmente lo que está ocurriendo, y ahí es exactamente donde empieza todo exploit. Buenas hackers, soy DroboHack y hoy estamos en una nueva clase del curso de reversing. Ya sabéis que en la descripción tenéis el enlace a la playlist completa con todas las clases, que además es absolutamente gratuito, y por supuesto, como siempre, tenemos DroboLeaks, nuestro repositorio de GitHub, donde tenemos pues todo el material complementario, recursos, el diagrama de la clase, etcétera, todo para que podáis aprender al máximo. Os lo dejo todo por ahí y dicho esto, empezamos. Y nos movemos a nuestro escalidrero de confianza. Ya sabéis que me encanta hacer dibujitos, que queda todo mucho más visual, todo más claro, etcétera. Además, los dibujos de hoy le he metido mimo, en plan de lo he hecho chulo para que se entienda todo bien, así que vamos a empezar por el principio. Vamos a partir de lo que sabemos hasta ahora. Nosotros, de momento, hemos estado trabajando con la CPU, con la memoria, hemos visto diferentes instrucciones, cómo interactúa una cosa con otra, incluso cómo esta CPU está hecha por dentro, etcétera. Lo tenemos todas las clases anteriores, pero hoy quiero exponer un problema que tiene este modelo que hemos estado trabajando, ¿no? Es decir, nosotros asumimos que cuando tenemos un programa y se ejecuta, accedemos directamente a la memoria física como tal. Claro, yo puede que tenga un programa que accede directamente a la dirección 0xFF, por ejemplo, o 0xFD o la que corresponda. Claro, imaginémonos que tengo dos programas que trabajan en paralelo, porque al final en un sistema operativo moderno pues tenemos muchísimos programas en paralelo, y que los dos quieren acceder a la misma región de memoria, ya sea por una causa que no porque sí, porque al programa le ha dado así, en plan a la CPU le ha dado por asignar esas regiones, o simplemente porque hay un atacante que lo quiere hacer de manera maliciosa. Pues tendríamos un problema, porque se podrían sobreescribir datos que no deberían, el programa asumiría que hay cierto valor pero realmente no lo hay, o podría empezar a haber problemas, ¿no? Y eso pues lo podemos ver de manera muy clara aquí con un ejemplo que he preparado por aquí abajo, que es, oye, tengo el programa 1 que me está guardando la constante dief en EAX, y EAX lo muevo a EBP, que EBP en este caso vemos que apunta a 0FF. 0xFF, y el programa 2 accede exactamente a la misma dirección, pero esta vez está escribiendo 33. Claro, aquí se podría acontecer una cosa que se llama race condition, que básicamente es a ver quién escribe aquí primero o quién escribe último, o podría haber aquí un poco de confusión. Entonces, esto es un problema. No puede ser que dos programas accedan físicamente a la memoria como tal. Entonces, como esto es un problema, surge una solución, y esa solución es la Virtual Address Space. Es decir, yo cuando un programa accede a la memoria, realmente no está accediendo a la memoria física, sino que hay por detrás una especie de sistema, por así decirlo, una especie de modelo, el cual me ayuda a gestionar todo esto, ¿vale? Aquí he movido los mismos dos programas que teníamos anteriormente, que es programa 1 y programa 2, y los he metido dentro de este stack, que sería lo que los programas verían como tal. Es decir, ellos tendrían su propia memoria, es decir, de cara al programa, ellos ven toda la memoria. Ellos tienen desde el inicio hasta el final, y en principio, o al menos de cara a ellos, pueden acceder a todas las regiones, ¿vale? A la práctica no es así, ahora veremos un poco más en detalle, pero en su visión pueden acceder a toda la memoria. Entonces, lo que estaría sucediendo con esta Virtual Address Space es simplemente nosotros tendríamos unas regiones de memoria virtuales que cuando quisiéramos acceder a la memoria física pasaríamos por una especie de mapeo, por un mapeo que diría, oye, esta dirección de 0xFF de este programa 1 realmente en físico corresponde a esta otra dirección que es 0x02, y el programa 2, que también en su visión está accediendo a 0xFF, realmente en memoria física está almacenado en 0xFD. Esto lo controla el Memory Management Unit, etcétera. No vamos a meternos al detalle de cómo funciona esto, porque tampoco quiero que se convierta esto en una clase de sistemas operativos o meternos en conceptos más complejos, pero sí que quiero que os quede claro el concepto de, oye, existe una cierta memoria virtual que me está ayudando a gestionar
cuando dos programas quieren acceder a diferentes lugares, porque esto lleva una serie de consecuencias, como que gracias a este mapeo pues podemos tener una serie de medidas de seguridad modernas, que podemos poner ciertas regiones que se pueda escribir o no escribir, o ejecutar o no ejecutar, o sea, podemos cambiar los permisos de estas diferentes regiones, o podemos hacer ciertas cosas chulas gracias a este mapeo, que si fuera directamente con la memoria física perderíamos mucho control sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, ¿vale? Entonces, sin que nos pete la cabeza demasiado, vamos a asumir que nuestros programas tienen su espacio virtual, tienen un mapeo y luego una memoria física. Cuando digo que esto realmente tiene todo, en principio tiene todo el rango, pero no es así del todo, es decir, yo puedo tener 4 GB de memoria física como tal, de hecho es el máximo teórico de un programa de una arquitectura de 32 bits, mi programa puede pensar que tiene 4 GB enteros, y el programa de al lado también lo puede tener. No hay que ser muy listo para hacer los cálculos de que 4 y 4 son 8 y es más que 4, ¿no? Evidentemente. Lo que pasa es que yo solo estoy guardando esas regiones que el programa realmente está usando, ¿vale? Es decir, yo tengo el programa 1 que está usando esta dirección la mapeo y la guardo en memoria física. Pero todas las demás direcciones, como no tienen valor, el programa las podría llegar a utilizar, y si las utiliza ya las mapearía, pero si no las está utilizando, yo no estoy guardando nada, ¿vale? Repito otra vez. No es que todas estas regiones que estén vacías esté guardando su valor vacío en memoria física y esté diciendo, vaya, aquí tengo un 0, no. Solo estoy mapeando en memoria física las regiones de memoria que estoy utilizando de verdad. Es decir, si yo tengo 4 gigas de información, o sea, 4 gigas de potencial información, pero solo tengo 200 megas de información, esos 200 megas son los únicos que se van a mapear en memoria física. Y los demás 4 gigas van a ser... pues van a estar en el aire, ¿sabes? En plan, potencialmente se van a poder usar, pero realmente no se están guardando como tal. Ahí hay un concepto que es... Cuando, por ejemplo, si creas una máquina virtual, cuando tú creas un disco duro, hay una opción que te dice, oye, ¿quieres reservar todo el espacio? Pues me refiero a una máquina virtual, cuando creas una máquina virtual para instalar Parrot o Windows o lo que sea, pues tú tienes la opción de tener potencialmente 100 gigas o de alojar 100 gigas. Claro, si tú lo tienes en plan potencial, lo único que va a ocupar en el disco es esa cantidad de memoria que tú estás utilizando. Si lo que quieres es reservar todo, sí que vas a tener ocupando 100 gigas y eso va a ser pues mucho menos óptimo. Tendrá sus ventajas en X situaciones, pero lo normal es que tú no lo alojes todo de primeras, sino que vayas a medida que vas necesitando, pues como que lo vayas teniendo. Virtualmente tienes mucho, pero a la práctica tienes mucho menos. Entiendo, voy a asumir que se entiende, vamos a pasar al siguiente punto. Bueno, al siguiente punto. Todo este concepto es algo que gestiona el sistema operativo. No debemos preocuparnos en exceso de cómo funciona, de hecho, el 99% del tiempo no vamos a tener que preocuparnos, pero sí que debemos entender que esto existe, porque para entender lo que está ocurriendo, ¿vale? En plan de, no es algo con lo que tengamos que pelearnos, pero sí que es algo que debemos conocer y saber. Entonces, dicho esto, vamos a ver cómo se organiza toda esta cosa, ¿no? Porque yo no puedo, o sea, podría, pero es muy poco óptimo mapear región a región, dirección a dirección, porque imagínate que tengo 4 gigas de direcciones, y tengo que mapear byte a byte, pues la verdad es que es muy poco óptimo y podría ser bastante caótico esta tabla de mapeo. De hecho, yo creo que casi que nos ocuparía más la tabla de mapeo que los propios datos, o sea, no es para nada óptimo. Entonces, ¿qué se hace? Pues se hacen dos cosas. Por un lado, o sea, se pueden hacer dos cosas. Por un lado tenemos un concepto que es la paginación, ¿vale? El paging en inglés, las páginas. Esto probablemente, si habéis hecho algo de sistemas operativos, os suena este concepto. Entonces, una página no es más que decir, oye, voy a dividir la memoria en bloques de bytes de un tamaño fijo. Es decir, cojo la memoria y la divido en bloquecitos de 4 kilobytes. ¿Qué significa eso? Pues aquí lo he hecho con 3 bytes para que sea más sencillo, pero tengo 3 bloquecitos de bytes que esto, cuando venga aquí al mapeo, en vez de estar mapeando este único XFF equivale a 0xF02, lo que estoy diciendo es, oye, pues esta página número 1, que equivale a estos 3 de aquí, pues imaginémonos que cogemos una página que sean estos 3, lo meto aquí y mampeo la página 1 con la página no sé qué de la memoria física. Entonces es una manera de agruparlo por... Importante,
bloques de una longitud fija en memoria física, ¿vale? Y esto hacemos que la tabla de mapeo sea mucho más corta, porque claro, si no, de la otra manera es que tenemos una tabla gigantesca y agrupándolo por páginas es mucho más sencillo. Y además, estas páginas podemos asignarle ciertos atributos, que esto es lo que os he comentado de los permisos. Aquí he puesto los básicos, que es lectura, escritura y ejecución. Pues yo puedo decidir que ciertas páginas tengan la capacidad de lectura, de escritura. O sea, aquí por ejemplo, la página 3 le he dicho, oye, puedes leerla y puedes ejecutarla, pero no puedes escribir nada en ella. O la página 2, puedes leer y puedes escribir, pero no puedes ejecutar nada. Ahora esto después lo relacionaremos con otros conceptos que existen, que seguro que algunos os sonarán, otros no, pero veremos cómo se relaciona todo esto, ¿no? Pero importante, tengo la capacidad de hacer esto, de asignarle ciertos permisos de lectura, escritura y ejecución, porque tengo una tabla de mapeo intermedia a la que le puedo hacer estas cosas. Si yo estuviera escribiendo directamente en memoria física, no tengo ningún intermediario que me pueda gestionar todo esto. Entonces, la memoria virtual me sirve, por un lado, para gestionar esto de que cada programa tenga que no se pise la memoria entre sí, pero también para tener un control mucho más exhaustivo y poder controlar de una manera muy granular qué estoy haciendo en cada región de memoria, que esto de otra manera no existiría y no podrías tener ni NX, ni ASLR, ni etcétera. Si no suenan estas palabras, no os preocupéis, son ciertas medidas de seguridad que se aplican, que lo veremos más adelante, pero por si alguien ha escuchado esas palabras, pues que sepa que eso se hace gracias al Virtual Address Space, a tener ciertas direcciones virtuales. Vale, y luego la paginación es un método común, pero luego tenemos otro que es la segmentación, ¿vale? El concepto es el mismo, tengo ciertos bloquecitos que lo asigno, pero en vez de ser, en este caso, pues tenemos los bloques son de, en este caso de 3 bytes, que lo típico pues serían 4 kilobytes o tal, tampoco vamos a meternos en esa especificación, no es tampoco relevante, pero luego la segmentación va por segmentos que son bloques de longitud variable que va a depender de una serie de cosas, pues a lo mejor estoy cogiendo un segmento que son pues un bloque de variables locales y luego tengo otro segmento que es X región que es el punto text, que sería el código del programa, otra región que no sé qué, pues esto ya en función de una serie de heurísticas o una serie de variables que, insisto, aquí no estamos para dar una clase de cómo funciona un sistema operativo, ¿no? Al menos no a este nivel, pero que entendáis que existen pues estos dos métodos de ¿cómo se diría esto? De memoria virtual, ¿no? Por un lado, la paginación, que son bloques que son todos uniformes del mismo tamaño, y segmentación que son bloques variables y que depende de otra serie de casuísticas. Creo que se entiende bien, cualquier duda me lo decís, pero al final el concepto que debéis entender es que los programas como tal acceden a una tabla de mapeo y luego a la memoria física, y que en esta tabla de mapeo puedo asignar una serie de permisos. Dicho esto, lo siguiente que debemos entender es, oye, estos programas están muy bien, tienen un mapeo que es la memoria física, esto ya lo damos por asumido y ya está, y no trabajamos más con ello, pero dentro de la memoria virtual de cada programa, ¿cómo se organiza todo esto? En plan, es decir, ¿cómo organizo cada programa internamente? Pues ahí entra un concepto que es el memory layout, ¿vale? Esto del memory layout, este esquema, estoy seguro que... ¿qué he hecho aquí? Vale, se había puesto como en gris. Este mapa que veis aquí, seguro que lo habéis visto 1000 veces, o si no, pues no os preocupéis que ahora lo desglosamos, pero es algo muy típico. Nosotros tenemos nuestra dirección, nuestra región de memoria, que insisto, voy a asumir que esto ya está claro y voy a volver a... O sea, este modelo lo voy a ignorar, entre comillas, y voy a trabajar la memoria de cada programa como si esto no existiera, ¿vale? Pero que nos queda claro en la cabeza que realmente no accedo a la memoria física, pero le vamos a llamar memoria por simplicidad lingüística, básicamente. Vale, aquí tengo el mapa de la memoria, que aquí serían las direcciones altas, es decir, la dirección más alta, que en este caso he puesto 0xFF, y las direcciones más bajas, que son 0x00, ¿vale? Es decir, aquí tengo el tope y aquí la parte de abajo. Es lo mismo que hemos visto en este modelo de aquí, pero esta vez, en vez de separarlo por direcciones como tal, le he puesto una serie de nombres. Vamos a empezar por abajo y vamos a ir subiendo. Vale, primero tengo el segmento de código que es .text. Esta región de memoria básicamente contiene el código ejecutable de nuestro programa, ¿vale? Es decir, esto de hecho en clases anteriores habíamos separado como en una parte de data y una parte de text, hay una parte de código, perdón, pues este nombrecito de .text correspondría a ese código, ¿vale? Que en este caso tiene los permisos, este segmento concreto, de read y execute, es decir, puedo leer y puedo ejecutar, pero no puedo escribir. Es decir, se supone, el principio es que yo cojo un programa, lo compilo, luego lo cargo en memoria, yo no tengo por qué poder modificar ese programa porque solo quiero leer lo que el programador haya hecho y ejecutarlo.
Luego tengo dos secciones que son de datos, que es .data y .bss. Una son datos inicializados y otra es datos no inicializados. ¿Cuál es la diferencia? Muy sencillo. Uno es, bueno, no inicializados o que están inicializados a cero. Los datos inicializados es si yo, por ejemplo, creo una variable, la variable patata, que le pongo igual a 2 o igual a hola o igual a lo que sea, pues eso sería un dato inicializado que se guarda en esta región. Y si tengo un dato que simplemente lo he creado pero que no le he asignado ningún valor en tiempo de, no en tiempo de ejecución, en tiempo de compilación, es decir, cuando yo creo el programa, cuando yo lo estoy escribiendo, si yo no lo inicializo porque es algo que después, posteriormente, le voy a asignar algún valor, pues ese se va a .bss. Sin más, esto luego nos va a servir, eventualmente para cuando tengamos algo en AIDA que no sabemos qué valor va a tener esa, o sea, si ese variable qué valor tiene o lo que sea, a veces no tenemos muy claro por dónde tirar, pero claro, si ya vemos directamente que está en la región de .bss, ya sabemos que esa variable de primeras vale 0, no tenemos que complicarnos más, ¿vale? Es bastante sencillo de entender. Y luego tenemos, bueno, estas dos regiones tienen la capacidad de lectura y escritura, pero no de ejecución. Yo creo que por motivos obvios, ¿no? Al final son datos que yo puedo, son variables que yo voy a poder ir modificando o lo que sea, pero imagínate que pudiera ejecutar, ¿no? Pues podría poner ahí cualquier tipo de código inyectado y ejecutar y se liaría, ¿vale? Así que qué mal. Luego tenemos dos cosas chulas que son el heap y el stack. El heap todavía no vamos a profundizar demasiado, pero vamos a quedarnos que es una región que tanto el stack como el heap van variando su tamaño a lo largo de la ejecución del programa, es decir, tienen un tamaño determinado al inicio y luego van pues subiendo o bajando en función de lo que va sucediendo a lo largo del programa. El heap sirve para alojar memoria de manera dinámica, es decir, cuando yo creo un programa, yo de primeras hay cosas que no sé qué tamaño van a tener o que no sé qué va a suceder con ellas, ¿no? O que a lo mejor en ciertos casos voy a reservar esa memoria o en ciertos casos no voy a hacerlo. Si habéis programado con C, pues os sonará el malloc para reservar memoria, pues el heap sería esa región donde yo estoy reservando ese espacio de memoria de manera dinámica, porque a lo mejor a veces me interesa pues tener más, tener menos, etcétera. Esto ya es algo más de programación que tal, ¿no? Ya iremos viendo en plan el heap. Bueno, a nivel de concepto está chulo, pero luego a nivel de explotación tiene sus cositas, pero eso ya más adelante. Y luego tenemos el stack, que este sí que vamos a profundizar más hoy. Y bueno, lo aclaro, el heap no podemos ejecutar el código en él, en plan solo es lectura y escritura, porque al final es como algo donde estamos guardando variables, lo que aquí las estamos definiendo de primeras con un tamaño concreto y de una manera determinada, y el heap es en tiempo de ejecución, pues esto va subiendo, va bajando, vamos haciendo en función de las necesidades del programa en ese momento concreto. Y luego tenemos el stack, que esto hoy vamos a profundizar bastante más en el stack, es una pieza pues esencial en la ejecución de un programa y de primeras tiene los permisos de lectura y escritura y ejecución. Antiguamente, o si no tenemos activada cierta protección, sí que tenemos capacidad de ejecución, pero en cierto punto a alguien se le ocurre la idea de decir, oye, esto es muy mala idea que se pueden ejecutar cosas en el stack porque luego llega a ciertas situaciones turbias, vamos a crear una protección que se llama NX, la cual dice, oye, si tengo NX no puedes ejecutar código en el stack. Eso que hacemos muchas veces cuando hacemos un checksec de un programa, en todos los crackmis que tenemos, hacemos un checksec para ver qué protecciones tiene. Pues en caso de que no tuviera el NX, pues podríamos ejecutar el código en el stack. Lo más normal en un binario normal es que sí que tenga esto activado y no podamos hacer eso. Existen otras cosas que podemos hacer y tal, pero no es el enfoque del día de hoy, ¿vale? Y esto sería el enfoque de un layout. También cuidado de un programa en C y un layout básico, porque luego aquí si tuviéramos otro tipo de lenguajes, otro tipo de compilaciones, pues aquí podría haber variaciones o capas de abstracción por encima que por debajo estarían trabajando con un layout similar, pero que por encima harían sus cosas extrañas, ciertas máquinas virtuales o lo que sea, pero en esencia y lo básico es esto, ¿vale? Pero bueno, en ciertos casos o con cosas más avanzadas puede haber ciertas variaciones, pero a priori esto es lo que nos vamos a encontrar, ¿vale? Y bueno, y al alcance que estamos empezando y tal y cual, vamos a asumir que estamos en un programa C, común, normal, que ya tendremos tiempo de hacer cosas más complejas, pero primero hay que entender las bases y entenderlas bien. Entonces, dicho esto, vamos a profundizar en este concepto del stack, que lo tengo por aquí por la derecha, y a ver, ¿qué he hecho? Aquí, vale.
El stack, primero vamos a verlo como una estructura de datos. Debemos entender lo que es un stack. Un stack es más que una pila. Imagínate que tú tienes una pila de libros normal y corriente y sigue el concepto de LIFO, que lo tenemos aquí escrito, Last In, First Out. Existen dos conceptos, que es el LIFO, que es Last In, First Out, y FIFO, que es First In, First Out, que al final son dos modelos o dos... no sé qué palabra usar exactamente, pero son como dos maneras de trabajar o algo así. En este caso vamos a quedarnos con esta, que es una pila de libros. Si tú tienes un montón de libros y los vas apilando, en el momento en el que quieres quitar el último, tienes que quitarlos de encima, ¿vale? Es decir, yo tengo estos elementos, voy a asumir que tengo A y B. Si yo tengo este elemento, entonces lo que estaba diciendo antes de liarme con esto es que yo tengo mi elemento C, el cual yo tengo una pila que tengo una serie de datos, puedo hacer la operación de push, que la vimos en la clase anterior en las instrucciones de assembly. Cuando hago un push meto este elemento, y si quiero hacer un pop quito el elemento de arriba del todo, es decir, quito este. Y este sería el que guardaría donde fuera. Si vuelvo a hacer un pop, me llevaría a la B y me la llevaría para afuera. Es decir, que si yo estoy en este punto inicial que hemos comentado y me quiero llevar la A, yo no puedo quitar la A directamente. Primero tengo que hacer un pop de C, un pop de B y un pop de A en última instancia, ¿vale? Pero no puedo llevarme la primera, la de abajo del todo de primeras, ¿vale? Esto tiene sus consecuencias y sus cosas chulas que nos van a servir para lo que vamos a ver posteriormente, ¿no? Pero entender que el stack, una pila, es una estructura de datos en la cual seguimos el patrón de last in, last out, es decir, el último que entra es el primero que sale. Y si os liáis, imaginaros una pila de libros o una pila de, yo qué sé, de cromos o una pila de lo que queráis, pero que es al final una cosa que va encima de otra y para quitar la de abajo del todo tienes que quitar la otra, ¿vale? Esto no es el Jenga ni similar que puedes quitarlos de en medio, no, o sea, aquí tienes que quitar 100%, el último que ha entrado es el primero que sale, ¿vale? Entonces, aparte de esta estructura de datos, que el concepto ya lo traíamos, bueno, el concepto de push y pop ya lo vimos en la clase anterior, pero quería resaltarlo como una estructura de datos. Luego tenemos diferentes representaciones de esta estructura, ¿no? Porque es decir, esta estructura que he comentado, podemos verlo de mil maneras. La gente hace cosas muy extrañas, es decir, vas a un blog y lo ves de una manera. Hay gente que la hace para arriba, gente que la hace para abajo, gente que la hace para el lado, para la izquierda, para la derecha. El concepto es el mismo, ¿vale? Y vamos aquí a aprender a cómo visualizarlo. Fijaros que aquí tengo 0xf y 0x00, ¿vale? Que esto es exactamente el mismo concepto con el que os llevo machacando todas estas clases. Esta estructura de la memoria que empieza en las direcciones altas y las direcciones bajas. Vale, ahora a estos elementos le he puesto el A, el B y el C, que es lo mismo que tengo aquí, estos elementos, y además le he puesto los mismos colores. ¿Qué tenemos que hacer aquí para ver lo que está sucediendo? Muy sencillo. Da igual cómo nos lo representen. Si lo ponen para arriba, para abajo, del derecho o del revés, solo tenéis que mirar dónde están las direcciones altas y dónde están las direcciones bajas. Yo aquí tengo un 0xff y aquí tengo un 0x00. El stack crece de arriba a abajo, de direcciones altas a direcciones bajas. Fijaros aquí en el diagrama que va de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Pues porque sí, no por una cuestión de diseño, por así decirlo, ¿vale? Porque el heap va hacia arriba, el stack crece hacia abajo. Esto luego va a tener una serie de consecuencias de cuando queramos hacer más grande el stack, realmente vamos a tener que restar, y cuando lo queramos hacer más pequeño vamos a tener que sumar, ¿vale? A nivel del puntero del stack pointer, etcétera. Ahora veremos eso. Pero lo que quiero que entendáis es, si veis diferentes representaciones y no os liéis, simplemente mirad el 0xff, el 0x00 y en vuestra cabeza, o incluso o no en vuestra cabeza, en plan ponéis ahí una raya y lo dibujáis en la pantalla. Bueno, en la pantalla no, mejor hacer una captura y ponerlo con esto, porque como pintéis con rotulador la pantalla, pues yo qué sé, es igual. La cosa es que tenéis que mirar dónde están las direcciones altas y dónde están las direcciones bajas, y de ahí ubicaros, ¿vale? En plan, con eso ya, aquí os he puesto diferentes para que le podáis dar unas vueltas. A mí, por ejemplo, ahí me gusta el ponerlo así, en plan esta de aquí, pero hay gente que yo que sé, que lo hace de esta otra manera, porque este modelo así de ponerlo en horizontal a veces va bien cuando estás haciendo un documento para ver los diferentes cambios que hay en el stack, pues puedes como apilarlos uno debajo de otro y puedes ir a ver el cambio de una manera bastante sencilla, ¿no? Y así de lado, pues a veces un documento tiene una longitud limitada, pero en cambio de arriba abajo pues puedes ir poniendo una debajo de otra de una manera muy cómoda. De hecho, esta yo en ciertos documentos sí que la aplico y la uso porque es cómodo, ¿no? Pero, bueno, sin más, que entendáis que
tenéis que buscar la dirección alta y de ahí iros hacia la dirección baja independientemente de la posición en la que esté. Le dais una vuelta y lo de esto. Pero lo siguiente que debemos entender es ¿para qué sirve todo esto del stack? Es decir, vale, sí, está muy bien, me estás explicando cómo funciona, me estás explicando cómo entender las diferentes representaciones, pero ¿para qué narices me sirve esto? Pues muy sencillo. Para guardar direcciones de retorno, para mantener el orden de las llamadas y para preservar el estado temporal. Esto puede sonar un poco confuso, pero ahora vamos a darle un par de vueltas. Al final yo tengo lo que me guarda el stack, a ver, que es el siguiente concepto que tenemos aquí. Vale. Yo tengo una dirección, o sea, hay una dirección, una función que sea, por ejemplo, void a, la cual estoy llamando a b, y yo cuando llamo a esa otra función, yo me tengo que desplazar a otro lugar. Ya vimos que teníamos que hacer un push ABP y luego cambiar la siguiente dirección que se va a ejecutar a b, es decir, oye, yo me estoy moviendo de donde estoy a otra dirección, pero cuando termine de ejecutar esa otra función, quiero saber de dónde vengo, dónde estaba, ¿sabes? En plan, ¿en qué dirección original estaba? Pues para hacer eso, me lo guardo en el stack. Es decir, yo llamo a B, hago un push AIP, me guardo esa dirección en el stack, hago lo que sea dentro de B, ejecuto lo que me dé la gana y luego hago un pop y me recupero esa dirección de donde estaba, ¿vale? Por lo tanto, aquí me puede servir para hacer eso. Pero todo esto es sencillo cuando tengo una función. Pero imaginemos, ¿no?, que empiezo oye, tengo una función que llama a una función que llama a otra función y aquí empiezo a hacer una especie de... Y aquí he puesto un ejemplo un poquito más complejo, pero imaginaros que tenemos una cadena de llamadas de 15 llamadas, que no es nada extraño, porque tú al final empiezas en main, llamas a una función, que esa llama a la otra, y a la otra, y a la otra, y empiezas a tener una especie de cadena de cosas que ya no sabes de dónde... O sea, que empieza a ser muy confuso, ¿vale? En plan, y empieza a ser muy lioso. Claro, la manera de entender cómo volver atrás en toda esa cadena, ¿no? Porque imaginemos, ¿no?, que tengo main y luego 17 funciones. Y que estas funciones no son lineales, no es que vaya una, porque a veces volveré para atrás y luego iré a otra y luego a otra, ¿no? Al final puedo generar aquí un árbol de decisión gigantesco con un montón de funciones. Pues para tener esto un poco organizado y que no sea un caos y que no nos explote la cabeza, tenemos otro concepto muy chulo que es el stack frame, que al final no es nada más que una estructura organizada dentro del stack. Es decir, escoger este concepto del stack, es decir, todo esto que teníamos por aquí, con este concepto que hemos dicho que nos sirve para guardar direcciones, mantener el orden y preservar el estado temporal, y convertirlo en algo organizado y que no sea un cacao, que no sea un lío completo, ¿no? Y podríamos dividir cómo se forma este stack frame en ¿cómo se llama la función? O sea, se llama una función, ejecutamos el prólogo, ejecutamos el contenido de la función y ejecutamos el epílogo. Es decir, esto que estamos viendo aquí de hago un call y posteriormente hago una serie de cosas chulas para construir ese stack frame, hago lo que sea de la función B, lo que sea que haga, y luego devuelvo esa función y hago otra serie de cosas chulas para deshacer ese stack frame, ¿vale? Creo que no lo he aclarado muy bien, pero al final el stack lo que me está haciendo es guardarme el estado de las funciones, tanto de las que estoy ejecutando ahora como el estado de la función anterior, porque yo al final, imagínate que estoy ejecutando una función que me está sumando una serie de números y en cierto punto quiero imprimir algo, voy a dejar de ejecutar la función de suma, me voy a ir a imprimir algo, voy a hacer lo que sea por allá y luego voy a querer volver a mi función y quiero que esté todo igual. Pues para ayudarme a que todo esto sea organizado es para lo que me está sirviendo el stack, ¿no? Para guardar, o sea, para poder tener el estado de las variables que estoy ejecutando, de esa función que estoy ejecutando en el momento, pero también preservar lo que tenía anteriormente y que todo eso se haga de una manera ordenada. Entonces, veniendo al stack, vamos a ver cómo sería el proceso de, oye, llamar a una función, que se cree este stack frame, que se ejecute el contenido de la función y luego cómo salgo de ahí. Entonces, primero, llamo a una función. Me está sorprendiendo que lo estoy diciendo todo del tirón. Llevo media hora hablando y lo estoy soltando del tirón y está saliendo todo perfecto. O sea, estoy orgullosísimo, estoy mejorando como youtuber. Primero llamo a la función, ¿vale?
hago el típico call en el que estoy haciendo un push de IP y cambio EIP igual a B, ¿vale? Bueno, asumo que se entiende, pero EIP es la siguiente la dirección de la siguiente instrucción que voy a estar ejecutando. En este caso voy a asumir que yo he puesto aquí la dirección de memoria, estos con interrogantes, que voy a asumir que parto de un estado inicial de una función que no me interesa ahora mismo. Imagínate que estoy dentro de la función main y en el stack ya hay cosas, a mí me da igual qué cosas haya, en plan ahora mismo, yo simplemente oye, yo estoy llamando a otra función desde donde sea, no me importa el estado anterior, me importa cómo construyo a partir de la que estoy ahora. Y tengo aquí mi EBP y mi ESP, los cuales me están apuntando de primeras a unas direcciones concretas, ¿vale? Es decir, a unas direcciones que previamente estaban definidas. Y he hecho el push de IP, que en este caso era 0x10, que era la siguiente que se iba a ejecutar. Es decir, si yo tengo mi programa normal y corriente y hago un call de no sé qué, pues oye, después del call iba a ir una serie de cosas, es decir, si yo estoy sumando dos valores, imprimo y luego no sé qué, pues lo que iba a hacer después me guardo esa dirección y la meto dentro de la memoria. Después, cuando salto, porque lo siguiente que voy a hacer, como he modificado el EIP, es irme dentro de la función de B, es decir, voy a irme a ese otro lugar. Esto espero que se esté entendiendo, si no ahora veremos después un ejemplo práctico con código y vamos a ver cómo es la función, cómo es el prólogo, cómo es tal, cómo es cual, pero vamos a ir paso a paso, ¿vale? Entonces, el prólogo, que no se asuste, hay mucho código, pero es muy sencillo. El prólogo consta de tres cositas. Uno es push EBP, move EBP dentro de SP y sub SPX. Vamos a ir viendo uno por uno. De hecho, para que sea menos lioso, voy a hacerlo así más, para que nadie se vuelva loco, ¿vale? Entonces, tengo primero que hago un push de EBP. ¿Qué era EBP? Es el base pointer. Es decir, yo previamente, en este punto anterior, tenía un stack frame, que el stack frame sería como esta información que estoy guardando de la función, pues hago un push EBP para guardármelo donde estaba antes, es decir, oye, voy a guardarme el estado anterior y eso lo meto en memoria. Y ya sabéis que cuando hago un push pues se baja una posición en el stack, ¿no? Que ya sabéis que crece hacia abajo, por lo tanto lo que estaría haciendo es como restarle 8 bytes o lo que sea, 8 bytes, sí, 8 bytes. 8 bits a la posición que sea. Bueno, no, realmente 8 bits o 4 bits, depende si estoy en 32 bits, en 64 bits, es igual. Que bajo una posición de mi dirección de memoria. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es hacer un move de EBP a SP. ¿Qué significa eso? Que voy a mover este puntero que estaba aquí arriba, lo voy a bajar hasta aquí abajo. Por lo tanto, estaría eliminando de mi... digo eliminando porque realmente lo estoy quitando de mi stack frame, pero no se elimina, los datos siguen ahí. Ya lo hablamos el otro día, cuando yo estoy moviendo los punteros, yo estoy moviendo donde estoy mirando yo, pero no estoy eliminando nada. En memoria sigue todo y aquí no se elimina nada si no lo hago de manera explícita. Entonces, lo que estaría haciendo es bajar hasta aquí, de manera que estarían igualados, y lo siguiente que haría sería hacer un sub de SP del valor que necesite, ¿vale? Y entonces estaría creando un nuevo stack frame. Es decir, fijaros que aquí yo tenía una función concreta en el contexto previo que estuviera, donde estaba entre dos valores. Y ahora, con el prólogo, lo que he conseguido es decir, oye, voy a mover de donde estaba antes, voy a guardar ese estado para poder después, en lo que será el epílogo, recuperarlo, y me construyo otro trocito. Y al hacer esta cosa de sub SP, lo que estoy haciendo es guardar el espacio necesario para poder trabajar. Que eso, si os fijáis, pues se está restando, porque ya hemos visto aquí antes previamente, aquí, perdón, que me he ido, que esto crece hacia abajo. Entonces estaría haciendo este trabajo de bajar para abajo el stack y luego posteriormente pues volver a subir, ¿vale? Esto es algo que va subiendo y bajando de manera dinámica. Volvemos aquí a donde estábamos y... vale, entonces estaría guardando este espacio. Este espacio que tengo aquí en medio se utiliza para variables locales, etcétera. Ahora en el siguiente punto que vamos a ver qué hay exactamente dentro de este punto. Hay cosas que pueden ser confusas, pero yo creo que a lo mejor es un vídeo que tenéis que mirar 2 veces o que tenéis que repasar 2 veces, porque ahora vais entendiendo cosas y cuando lleguéis al final volveréis atrás y diréis, hostia, ahora me cuadra todo lo anterior.
Entonces, posteriormente de este prólogo se estaría ejecutando el contenido de la función, que es el que sea, ahora mismo no me importa, y posteriormente se estaría ejecutando el epílogo, el cual, vamos a ver si lo podemos ir desvelando poco a poco. Tengo tres instrucciones, que es move SP a EBP, pop EBP y red, ¿vale? Vamos a ver qué es esto exactamente. Empezamos por la primera instrucción. Estoy haciendo un move de SP a EBP. En este punto, como yo ya he hecho el contenido de la función, ya no necesito ese espacio, y lo que hago es eliminar, que no elimino los datos, es decir, aquí siguen los datos que haya hecho, siguen ahí, lo único que hago es dejar de mirar ahí, ¿vale? Entonces, muevo esto aquí, que fijaros que es exactamente, es el proceso contrario a lo que estaba haciendo. Aquí estaba creciendo hacia abajo y aquí lo estoy haciendo pequeño, estoy haciendo el proceso contrario. Luego hago un pop EBP, que lo que estoy haciendo es, oye, fijaros que anteriormente estaba haciendo un como no estoy viendo, aquí está haciendo un push de EBP de este puntero, y lo que estoy haciendo aquí es recuperarlo, de manera que el de color rojito, fijaros que en cierto punto lo hemos movido a 0xFC, pero previamente había guardado su estado, y después de hacer este pop y guardarlo en EP, estoy recuperando la dirección de donde estaba. Por lo tanto, he vuelto a poner la flechita en el mismo punto donde estábamos al inicio, y posteriormente lo que estoy haciendo es un red, que no sería nada más que, no sería más que el concepto de, no sé si lo tengo por aquí, sí, el red sería hacer un pop de IP, es decir, quitar el último elemento que tengo aquí y meterlo en EIP. ¿Qué era IP? Era la siguiente instrucción que iba a ejecutar. Entonces, volvemos al inicio. Ahora que hemos visto la cadena completa, ¿no? Yo, aquí, primeramente, lo que he hecho es, tengo una función donde estoy trabajando, voy a irme a otra región de memoria donde hay una función diferente, voy a guardar la siguiente instrucción que teóricamente debería ejecutar, voy a irme a ese otro lugar, voy a hacer espacio en el stack para poder trabajar cómodamente, y previamente de hacer ese espacio voy a guardarme los datos para poder volver a mi stack frame anterior, voy a ejecutar el contenido de esa función y voy a utilizar ese espacio que he hecho nuevo para ese espacio nuevo para poder trabajar con mis variables locales, y cuando termino de eso, deshago ese espacio, lo libero, me recupero el stack frame que tenía anteriormente, que fijaros que estoy volviendo al estado anterior, y me recupero la dirección donde iba a ejecutar el siguiente, es decir, ahora me he ido a una dirección donde ya he terminado, y me vuelvo al inicio justo después del call que había hecho previamente, ¿vale? Es decir, podríamos entender todo esto del stack frame como tengo una función, cuando salto a otro lado me encargo de guardar todo lo que tenía anteriormente, guardar el estado de la función anterior, hacer espacio, ejecuto lo que sea y luego deshago ese cambio. Prólogo y epílogo serían como el antítesis, ¿no? Sería como uno crea espacio y el otro lo destruye. Y todo para al finalmente volver a donde estaba antes. Entonces, todo esto es muy chulo, pero puede llegar a ser, puede llegar a complicarse, en el sentido de, oye, pues a lo mejor un compilador lo gestiona de una manera, otro compilador lo gestiona de otro, o puede llegar a darse situaciones en las que a lo mejor diferentes compiladores podrían tener el incentivo a hacerlo diferente porque a ellos les venga mejor o lo que sea. Pues ahí es donde viene otro bonito concepto, que es el calling convention, que es una convención, que es un conjunto de reglas que definen cómo una función interactúa con su caller. Es decir, oye, yo tengo el stack frame, tengo todo este concepto de guardar direcciones, mantener el orden, preservar el estado temporal, pero ¿cómo narices se organiza todo esto? ¿Y por qué esto es así y de esta manera concreta y que tiene que ser así? Pues eso se define la calling convention. Al final, depende si estamos en 32 bits o estamos en 64 bits o estamos en Windows, en Linux, lo que sea, pues va a haber diferentes maneras de trabajar que cada uno va a hacer un poco la suya. En la siguiente clase vamos a ver en profundidad las calling conventions de tanto 32 bits, 64 bits, Windows y Linux, para que tengáis una imagen mental de cómo funciona esto. Y que no os liéis, porque a veces es un poco confuso, porque son todas parecidas, pero son diferentes. En la siguiente clase vamos a entrar en detalle. Pero ahora vamos a ver una sencilla, que es probablemente la típica, que es CDEL de 32 bits, ¿vale? Esta es para, CDECL, no sé pronunciar esto, siempre CDECL,
la cual es una sencillita para que entendáis un poco el concepto, ¿vale? Esta sigue 3 reglas, la primera, la segunda y la tercera. La primera regla es que los argumentos van en el stack y se pushean de derecha a izquierda, es decir, si yo tengo una función de suma a la que le paso 2 argumentos, 2 y 3, yo hago un push primero el de la derecha y luego el de la izquierda. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque recordad que el último en entrar es el primero en salir y por lo tanto en el stack me estarían quedando de manera y cuando vaya a leer los argumentos, pues primero estaría leyendo el 2 y el 3. Cuando digo estas cosas, no solo tenéis que escucharme, sino que en vuestra cabeza tenéis que imaginaros el stack y tenéis que imaginaros, oye, pues esto entra, esto sale, y todavía no nos hemos... En la siguiente clase, cuando nos metemos en las calling conventions, tenéis que empezar a imaginaros, oye, yo tengo el stack, tengo estas posiciones, cuando llamo a una función, pues está guardando este valor y posteriormente este, ya que estoy restando tantos bytes porque no sé qué, porque no sé cuántos, y tenéis que empezar a visualizarlo en vuestra cabeza, porque si no después, cuando estéis intentando hacer algo, un buffer overflow básico, si no sois capaces de visualizar en vuestra cabeza esto, bueno, a ver, si tenéis esa fantasía, pues lo siento mucho, os compadezco, papel y boli, pero si no tenéis esa fantasía, como va a ser la mayoría de gente, si no sabéis lo que es esa fantasía, básicamente es la gente que no tiene la capacidad de imaginar, es decir, si ahora mismo te digo, oye, coge una manzana, imagínatela en tu cabeza, dale vueltas de qué color era, y no eres capaz de imaginarte una manzana, ni de darle vueltas, ni de qué color era, ni todo esto, porque tú lo que te imaginas son propiedades, pero no ves el objeto como tal girando en tu cabeza, cuidado que a lo mejor tienes esa fantasía, no es nada grave, pero pues bueno, a lo mejor ahora mismo le acabo de generar una inseguridad a mucha gente, pero bueno, yo en el pasado conocí a alguna persona que, bueno, una persona en concreto que tenía esto y era una rayada mental. Pero bueno, volviendo al tema, tenéis que empezar a visualizar las cosas en vuestra cabeza, a empezar a hacer a visualizar las estructuras y a entender lo que está sucediendo por detrás. Evidentemente va a llegar un punto, o habrá ciertos escenarios donde las cosas son complejas, pero como siempre os digo, cuando las cosas son sencillas es cuando lo tenéis que entender a tope y profundizar al máximo, porque luego cuando las cosas se empiezan a complicar es cuando tienes que empezar a hacer malabares, a más o menos imaginarte las cosas, pero que si no eres capaz de imaginarte bien las cosas básicas, es que las complejas, pues no vas a poder, ¿vale? Entonces, tenemos esta primera regla. La siguiente regla es, el valor de retorno va en EAX, es decir, si yo tengo esta función de suma que tengo dos valores, int A y int B, a la cual devuelvo A más B, pues yo lo que estaría sucediendo aquí es, oye, aquí tengo lo que sería mi prólogo, aquí mi epílogo, y entre medio fijaros que estoy guardando el valor final en EAX, es decir, estoy cargando el argumento que aquí estoy en EBP más 8, bueno, estoy cogiendo la variable, el argumento que le he pasado y el otro argumento que le he pasado, y lo estoy guardando en EAX, porque al final, cuando yo devuelva, me quedaré con ese argumento. Esto en CrackMiss lo hemos visto, el hecho este de que se guarda en EAX y tal, y es por este motivo, por la calling convention. Y luego, por último, el caller limpia el stack, es decir, es la función que está llamando, es decir, si yo soy main y llamo a esta suma, cuando vuelva, yo soy el encargado de limpiar el stack, ¿vale? Para entender esto mejor y también relacionarlo con este concepto que hemos visto del stack frame, etcétera, tengo por aquí preparado un pequeño programa. A ver, voy a hacer un poco de zoom. El cual es muy sencillito, es demo.c, el cual simplemente estoy cogiendo una función main, la cual, bueno, tengo una función que es giveNumber, la cual recibe un número y lo devuelve, no tiene nada más, y luego tengo un int main, lo cual declaro una variable x que llamo a esta función y le paso un 5, es decir, que aquí lo único que estaría haciendo es devolver un 5, no tiene misterio ninguno y no hago ni prints ni cosas raras porque quiero que sea un programa lo más sencillo posible. Este programa, a la hora de compilarlo, lo tengo por aquí. Lo vamos a compilar de esta manera, ¿vale? Aquí básicamente no voy a meterme demasiado al detalle, pero básicamente le estoy diciendo que me lo compile para una arquitectura de 32 bits, que no me ponga optimizaciones y le ponemos una serie de cosas para que esto sea lo más sencillo posible. Lo compilamos, nos va a generar el fichero de demo, el cual pues evidentemente es un fichero de 32 bits, en LitterEndian, etcétera, que esto no nos da igual, pero lo importante es que está en 32 bits, ¿vale? Y vamos a hacer mediante ObjectDump, bueno, ObjectDump, yo si lo ejecuto de normal, lo que me va a dar es esto de aquí, que es la sintaxis de AT&T. Esto, bueno, ya sabéis mi opinión sobre esto a mí no me gusta, entonces le vamos a poner aquí ¿cómo se dice esto? La flag,
Sí, la flag sería, ¿no? Para poner esto como tal. Ahora, la verdad es que me ha pegado pantalla full y no sé qué. Object dump. Object dump. A ver, -m, ¿vale? Me había pegado un pantalla full. Para poderlo poner en lenguaje de Intel, sí. Vale. Y esto, bueno, ya sabéis que esto, pues. Esto es feo, o sea, bueno, no es que sea feo, pero a mí no me gusta verlo así sin colorcitos y tal, así que básicamente voy a guardar esto en un fichero que se llama Object Dump, y este Object Dump, gracias a que tenemos nuestro bonito cat, que ya sabéis que si habéis montado el entorno, como explicamos en la segunda clase, tenemos el bonito bad cat. Esto me permite que cuando yo hago un cat, yo pueda hacerlo así tal cual y me lo va a poner sin colores, pero le puedes especificar el flag -l o el argumento, creo que sería más bien el argumento, no sé por qué le estoy llamando flag, bueno, no sé. El -l y le pongo aquí que sea -nasam y le he puesto mayúscula, creo que es minúscula. Vale, sí. Ponemos el -n minúscula, le pongo nasam y ya me lo pone todo con colorcitos. Esto lo que me está haciendo es un dumpeo de las instrucciones que estoy ejecutando. Aquí vamos a bajar hasta abajo, no vamos... Bueno, antes de bajar hasta abajo, sí que vamos a fijarnos en una cosa. Y las secciones esas que os he mencionado de .text, .data, etcétera, fijaros que aquí realmente existen, ¿no? En plan, aquí tengo mi sección .text, que es la que voy a estar mirando ahora mismo. Aquí tengo una cosa que es start, que no vamos a meternos en esto ahora mismo, porque esto, sin más, en plan, nosotros realmente cuando hacemos un main no es la primera función que se está ejecutando, sino que realmente lo que se está ejecutando es el runtime DC, y luego posteriormente se ejecuta nuestro main, etcétera. Pero de primeras vamos a quedarnos con que nosotros estamos ejecutando, vamos a quedarnos con main, que es lo que nos interesa. Y si bajamos más para abajo, bueno, no tenemos data ni tal porque no he creado variables, pero bueno, tenemos nuestra función de main, la cual tenemos un push de BP, un move de BP SP y un sub de SP 0x10. ¿Qué es esto? Lo tenemos que saber. Muy bien, es el epílogo. De hecho, si yo esto me lo pongo aquí a la derecha, bueno, a la derecha no sé si es buena idea, porque tengo ahí mi cabolo. No, pues no es buena idea, me lo voy a poner a la izquierda mejor. Vale, ya está, o sea, he montado aquí un lío porque quería que se viera perfecto, porque tengo aquí mi cara, tengo aquí no sé qué, no sé cuántos, y quiero que se vea perfecto. Entonces, la cuestión es, lo que estaba explicando es, oye, tengo aquí mi código Object Dump, el cual está el código así desensamblado, por así decirlo, en plan que puedo ver todas las instrucciones. Aquí tengo mi código C y aquí tengo mi diagrama. Lo que estaba diciendo es, oye, tengo aquí mi main, que tengo estas tres instrucciones de aquí, que hago un push, un move y un sub, corresponden al prólogo, es decir, son las mismas instrucciones que estoy haciendo exactamente lo mismo. En este caso, main es una función que ha llamado otra función que haya por detrás, y lo que estoy haciendo es crear un prólogo para guardar el estado de la función que hay por detrás. Y luego cuando llamo aquí a giveNumber, lo que estoy haciendo es, oye, primero estoy haciendo un push, porque recordemos que en esta convención de llamada hemos dicho que los argumentos se pasan por el stack, es decir, estoy aquí, tengo que pushear los argumentos. En este caso, pues solo hay uno, podría haber puesto dos para ver que realmente se cumple eso, pero bueno, el concepto es ese, ¿no? Que lo estoy pasando por el stack y llamo a esa función. Cuando llamo a esa función, lo que está sucediendo es, ¿cómo se dice esto? Lo que está sucediendo es este push de EIP, es decir, estaría guardando el EIP en la pila y estoy moviendo mi siguiente instrucción a giveNumber. Dentro de giveNumber estoy ejecutando mi prólogo, ¿vale? En plan de esto de aquí, estoy haciendo el push de BP, estoy moviendo el BP en el ESP y en este caso no estoy haciendo ningún tipo de sub porque no lo necesito, en plan no estoy trabajando con ninguna variable local que necesite guardar ese espacio, ¿no? En caso de que lo necesitara, pues lo estaría haciendo, pero en este caso pues no me hace falta y por lo tanto no se está haciendo. Entonces, luego ejecuto el contenido de la función, que en este caso es, hoy estoy moviendo en EAX esta variable, que estoy haciendo 0x8 porque son 8 bytes, que 8 bytes por 8 bits son 32 bits, porque ya sabéis que la longitud del stack pues va acorde a la arquitectura en la que estoy, etcétera. En este caso pues estoy en 32 bits, estoy compilando para 32 bits, pues tiene una longitud de 32 bits, ¿vale? Y estoy cogiendo el EBP más esa tal. Y fijaros que estoy sumando porque, bueno, aquí
Vale, esto me lo voy a guardar para la siguiente clase, donde explico las calling conventions más exactamente, pero esto de que esté sumando, pues tiene al final una relación de que lo que estoy haciendo es moverme dentro de un puntero que tengo, pues me estoy moviendo para arriba para llegar a ese argumento concreto, ¿no? Y podría ir sumando en función de ciertos valores, pues podría llegar a un argumento, al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, etcétera. Luego, posteriormente, cuando ya termine de hacer el contenido de la función, que en este caso ya lo he hecho, pasaría al epílogo. En este caso, no me hace falta hacer lo del move, lo del move EPS, etcétera, y hago directamente un pop de EBP y un red para volver a donde estaba, y cuando vuelvo a la función original, en este caso a main, fijaros que estoy haciendo un add esp0x4, que esto corresponde a esto de el caller limpia el stack, es decir que posteriormente, después de haber hecho lo que sea, este es el encargado de limpiar la pila. El detalle exacto de las cosas que están sucediendo, no os preocupéis ahora mismo, o sea, al menos por parte de esta calling convention, porque la siguiente clase vamos a hacerlo especialmente dedicada a calling conventions, vamos a ver todo esto en detalle, pero sí que quería que entendierais el concepto de, voy a poner esto grande, el concepto de, oye, existe por un lado este bonito, esto es lo que conocíamos, pero que sepáis que esto realmente tiene una serie de problemas. Si esto fuera así, existe una virtual address la cual se encarga de gestionar todo esto por detrás y de darle un poquito de forma y un poquito de hacer que esto sea un poco más amigable, y que además es la que nos permite el tener ciertos permisos extra, el gestionar diferentes cosas que de otra manera no podríamos, porque si no pudiéramos poner permisos a estas páginas o a estos segmentos, no podríamos tener mitigaciones como NX o cosas como SLR, etcétera. Que posteriormente, dentro de este caos interno de memoria virtual, existe este layout concreto, el cual se divide en esta serie de cosas que se ven reflejadas en un programa en ejecución y también en ciertas secciones del programa como tal, en plan de cuando lo vemos en estático, y pues que esto ya entraremos en detalle más adelante, conforme vayamos haciendo. Bueno, si vais a cualquier Crack.me veréis que los que tenemos en el canal, veréis que trabajamos con esto constantemente. O con estas secciones, etcétera, y que luego posteriormente dentro de toda esta estructura existe el stack, el cual es una pieza muy importante, la cual es una cierta estructura que realmente es una estructura de datos, es decir, se basa en esta estructura de datos que sigue el modelo LIFO, Last In First Out, que podemos verlo en diferentes representaciones, y que no os asustéis si lo veis del derecho o del revés, o sobre todo, más que no os asustéis, que no os confundáis, porque es muy común que haya gente que lo haga de esta manera o gente de esta otra, que no se empieza a petar la cabeza, que simplemente es una cuestión de vista, de ver dónde están las direcciones altas, las direcciones bajas, y empezar a construir vuestro modelo mental. Que luego esto sirve para esto, y que construimos un stack frame el cual nos ayuda a preservar el estado de la función con la que estoy trabajando ahora mismo y con anteriores, y que para organizar todo esto de una manera ordenada, bonita, etcétera, existe el concepto de calling convention, la cual ahora hemos visto una de ejemplo y un pequeño código para que veáis cómo se trabaja, y que en la siguiente clase vamos a ver todas las calling conventions, bueno, todas las calling conventions comunes de 32 bits, 64 bits, ¿vale? Si ahora de golpe pues queréis trabajar con otra arquitectura extraña, pues bueno, ya sabéis que vais a Lisa, os descargáis datasheet, ya vimos cómo funcionaba esto en la clase anterior, de que era realmente el assembly, y pues ya de ahí tiráis millas, ¿no? Pero al menos para Windows, Linux, 32 bits, 64 bits, sí que lo vamos a dejar todo claro. Y bueno, creo que con esto podemos dejar la clase por aquí, a la cámara principal, y bueno, ya sabéis que cualquier tipo de duda, comentario, me lo podéis dejar en la caja de comentarios, me lo podéis dejar en la comunidad de Discord, que siempre trato de estar activo, y siempre que hay alguien que pregunta alguna duda, trato de ayudarle lo que sea, ¿no? Hay preguntas que son más específicas y preguntas que son más generales. Hay gente que me ha preguntado, oye, tengo mi primer trabajo, ¿qué me recomiendas? Y pues le doy mis consejos, o gente que me dice, oye, me falla esto, ¿qué puedo hacer? O sea, estoy ahí un poco para todo. Y estoy orgulloso de mí mismo de haber hecho esta clase prácticamente del tirón. Sí que ha habido ahí algún punto que me he liado o alguna cosita que tal, pero vamos, no he tenido que cortar prácticamente nada. Y bueno, por decir cortar no he cortado en ningún momento. O sea, lo único que en edición habrá ciertos puntos que pegaré un pequeño corte, o que habrá ciertos puntos que los pondré al por 2 porque no, lo que sea, pero que ha salido bastante bien y estoy contento. Y bueno, nada más, que me enrollo mucho, ya sabéis que me gusta mucho hablar y creo que siempre acabo con esta frase, y como siempre, cada byte cuenta su historia.